Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a darle continuidad a lo que quedó pendiente sobre métodos la clase anterior y después arrancamos con lo que nos corresponde en el día también. Recordarles que el próximo fin de semana, próxima clase es presencial y nada, vamos a estar confirmando, chao, vamos a estar confirmando entonces asistencia, el horario como tal. Tenemos que tratar de arrancar entre las 9 y 9:30 y nada más. Solo ese detalle. A ver, David Zamudio no puede ingresar. A ver. A ver. Bueno, los medios, recordemos, espero que hayan podido leer, ingresar otra vez y ponerse al tanto de lo que vimos sobre principios del entrenamiento en la clase anterior. Eh, Esta es la continuidad porque era una clase bastante extensa. Los medios son ejercicios físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo del atleta o del individuo para desarrollar su condición física. Y los métodos serían los instrumentos de los que disponemos los entrenadores para desarrollar las capacidades motrices o motoras, técnicas y tácticas en las personas, en los individuos, en los atletas. Recordar también que los principios del entrenamiento son las leyes que rigen nuestro mundo del entrenamiento, ¿ok? Es nuestra intención relacionar siempre los métodos con la carga del entrenamiento, estando estas determinadas ambas categorías por la dirección, o sea, todo esto se rige, tanto las cargas como los métodos, ¿sí? Se rigen por algo que se llama dirección del entrenamiento preestablecido. Entonces, la planificación de la carga se hace más efectiva en la medida que formulamos de forma óptima el método del entrenamiento. O sea, todo va a depender la efectividad, por supuesto, y el buen resultado va a depender siempre de lo que podamos aplicar de manera óptima, o sea, el método del entrenamiento, ¿sí? Que escojamos. Entonces, todo esto tiene que ver con la dirección del entrenamiento dentro de lo que es la planificación. Por lo tanto, entre carga y método, la proporcionalidad siempre será directa y determinada, como se plantea anteriormente. Los métodos relacionan un conjunto de ejercicios que se repetirán de forma sistemática, continua y dosificada. Estos ejercicios constituyen los medios de la preparación y esto se explica a través de la siguiente gráfica o figura. Entonces, como pueden observar en el centro, tenemos lo que es forma y contenido. Los métodos serían la conducta a seguir dentro de la ejecución de los ejercicios o en la ejecución de los ejercicios, los movimientos. Los medios serían los ejercicios que vamos a realizar o los ejercicios que escogemos dentro de la planificación para el entrenamiento, ¿sí? Y entre métodos y medios, por supuesto, hay una proporcionalidad, una correlacionalidad siempre en conjunto, ¿verdad? O sea, estos no trabajan el uno sin el otro. Si hablamos de métodos, métodos sería entonces la forma que le vamos a dar o la forma que va a tomar la conducta que vamos a asumir dentro de lo que es la planificación. Y si hablamos de los medios ya serían los ejercicios, que estos ejercicios son el contenido dentro de esa planificación. Y ambos, tanto forma como contenido, o sea, ejercicio como conducta, o sea, la conducta más el ejercicio que escojamos, aquí se van a manifestar a través de las cargas, que la carga, tomando en cuenta todo lo del principio del entrenamiento, este es el efecto que vamos a tener sobre el organismo en relación al contenido que escojamos, o sea, a través de los ejercicios que vamos a realizar o los movimientos que escojamos dentro de la planificación. Para poder subir nuestro estado de forma, nuestra condición física, nuestro organismo necesita que se le apliquen estímulos. Estos son los estímulos, siempre son cargas en el entrenamiento. Un ratito.
Bueno, ahí. Entonces les decía que perdón, los estímulos que apliquemos son las cargas que vamos a distribuir dentro de lo que es la sesión de entrenamiento. Para que haya una fase de catabolismo, que es la fase destructiva oxidativa de las moléculas celulares para producir energía, y posteriormente mediante el proceso homeostático, que esto sería la estabilización de los procesos fisiológicos dentro de nuestro organismo, eh, para que haya una fase de anabolismo, o sea, una fase constructiva por todo este proceso. Aplicamos cargas de entrenamiento buscando el catabolismo para conseguir energía. Posteriormente, mediante el proceso de equilibrio, de estabilización fisiológica de nuestro cuerpo, vamos a llegar a lo que es la fase constructiva de las moléculas celulares. En esta fase constructiva es la que nos va a permitir desarrollar nuestras estructuras fisiológicas. O sea, como siempre buscamos lo que es el mejoramiento, ¿verdad? En el sentido del acondicionamiento físico, ¿sí? Entonces aquí nos adentramos un poquito a algunos métodos. Existen hoy por hoy muchos métodos de entrenamiento, pero la base ya está, ¿sí? La base de lo que es métodos de entrenamiento regidos por los principios del entrenamiento, ya eso viene hace tiempo. Y por supuesto nuestros principales referentes son en su mayoría europeos, ¿verdad? Que tienen bibliografías enfocadas y por supuesto vienen de la época para no decir ruso, de la Unión Soviética, ¿sí? Con esa base venimos y esas bases o esos autores o esas bibliografías hasta hoy día siguen rigiendo como base principal para lo que es el mundo del entrenamiento. Se hacen los desgloses, hay nuevas investigaciones, por supuesto. eh, Hoy por hoy depende mucho de la creatividad, también el ingenio del entrenador, pero siempre lo que hagamos con una base científica corroborada, comprobada y con resultados siempre va a ser mucho mejor, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos engañar. Muchas veces lo que nos venden por redes sociales, como es, hoy en día estamos muy acostumbrados a eso, siempre investiguen antes de aplicar y por supuesto siempre entrénenlo ustedes o pónganlo en práctica en ustedes mismos y después en sus alumnos, ¿verdad? En sus atletas o deportistas o entrenando, ¿sí? Hablamos de los métodos, estos son los métodos clásicos, ¿sí? Que van a encontrar siempre, que son uno de los más conocidos, son, entonces, es método, dentro de los métodos se encuentra el método de entrenamiento fraccionado, es conocido, estos que les voy a citar ahora, que vamos a desglosar un poquito ahora. El método de repeticiones, este comprende movimientos de intensidad más o menos alta. Eventualmente hay una pausa que podría ser extensa. Va a depender, por supuesto, del objetivo, de la planificación, del tiempo que tengan disponible, entre otros factores. En el método de repeticiones se aprovecha el descanso prolongado con el fin de que su resistencia en el siguiente ciclo a ejecutar o en la siguiente serie, ¿sí? O tanda sea mayor. Al hacer mucho de estos ejercicios pueden emplearse diferentes instrumentos, tales como el caso de las mancuernas, como por dar un ejemplo, entre otros, ¿sí? Se puede trabajar, por ejemplo, un método de repeticiones, pero con una pausa activa, que ya vamos a ir viendo también cómo sería dentro de la planificación esto. Después tenemos el entrenamiento modelado. Como su nombre lo dice, se trata de un método un poco más exigente, ya que está pensado para la preparación de los atletas. Las rutinas suelen ser lo más parecido posible a las pruebas, o sea, cuando ya tengamos deportistas, cuando ya estemos entrenando deportistas, que sean atletas, que sean específicamente de cierta modalidad o especialidad, entonces también tienen que tratar este método, es el que se utiliza porque no se puede variar, no se puede desviar totalmente de lo que son las pruebas, o sea, la prueba principal o el movimiento, los movimientos principales o las capacidades principales que utilizan dentro de ese deporte. Entonces siempre es, por eso se llama entrenamiento modelado, es modelado según la especialidad o la modalidad
en la que estén esas personas, que muchas veces necesitan un mayor fortalecimiento en ciertas zonas o necesitan ganar un poquito más de explosividad, entonces acuden a lo que son los entrenamientos también así dirigidos, pero esto como nosotros como entrenadores no tenemos que olvidar, por eso siempre eh, estudiar un poco más e investigar un poco más sobre el deporte o sobre la especialidad de esa persona o justamente con qué objetivo está haciendo, quiere meterse al gimnasio o entrenar musculación como tal, ¿sí? Entonces, para poder direccionar. Por eso entonces se llama un entrenamiento modelado. Se puede comprender una primera fase con carga inferior a la de la competición, acá ya se habla de competencia, con velocidades variables y una fase media enfocada en potenciar la capacidad aeróbica y una tercera fase que sería similar a la primera, ¿sí? Entonces, repeticiones en entrenamiento modelado encontramos dentro de los métodos de entrenamiento fraccionado conocidos. Y también tenemos dentro el interválico, es uno de los ejercicios que separa el descanso y el tiempo de actividad. Sin embargo, la fase de recuperación no llega a realizarse por completo, de modo que exige un nivel de resistencia y este método se utiliza más para gente que necesita ganar resistencia física. No crean que la resistencia es solamente corriendo, la resistencia física se gana también con otros ejercicios que son distribuidos en periodos de tiempo donde necesita el cuerpo ya vencer esa fatiga o trabajos que sean de manera continua, pueden ser escalonadas, continuas, ¿sí? Con muy poco tiempo de descanso o sin tiempo de descanso, o sea, en vez de hacer un tiempo de descanso se realiza también como una cuestión, una fase activa, ¿sí? Entonces acá habla de una fase de recuperación que no llega a realizarse por completo porque lo que queremos es ganar justamente resistencia física o resistencia cardiovascular. De modo que exige siempre un nivel de resistencia considerable y que el atleta o la persona pueda llegar a experimentar algunas sensaciones incómodas al tener que esforzarse bastante. Uno de los objetivos es que el participante o la persona aprenda a adaptarse a las variaciones de intensidad. O sea, acá jugamos mucho para conseguir ganar resistencia, se juega mucho con lo que es justamente las variaciones de intensidad y las combinaciones de cambios posturales dentro de los ejercicios o las planificaciones. ¿Está bien? Esto se puede hacer dentro de un gimnasio, entonces como les decía, no es solamente salir a correr. Tenemos dentro de lo que es el método de entrenamiento continuo, encontramos el continuo intensivo y el continuo extensivo. El continuo intensivo es uno de los ejercicios para entrenar la velocidad en las carreras, por ejemplo. Esto es específico, por lo que se indica principalmente en participantes de esta disciplina. ¿Sí? Esto sí sería más bien para carreras. Ya que ya sea de forma profesional o amateur, el método continuo intensivo puede abarcar ciclos intensos que comprenden entre 30 minutos y 1 hora, siempre dependiendo de las condiciones físicas de la persona o del atleta. Entre sus beneficios está el control de los niveles de glucógeno, así como el llamado umbral anaeróbico. Y en el continuo extensivo, como su nombre lo dice, con estos ciclos de ejercicios, el atleta puede lograr una recuperación más rápida. Su técnica consiste en una carga de duración más larga, llegando, porque como dice el nombre, es extensivo, ¿sí? Llegando a abarcar entre 30 minutos a 2 horas. Sin embargo, la diferencia con el anterior método es, frente al intensivo, es que la intensidad suele ser más baja. ¿Sí? La del extensivo es, en el otro se habla más de mayor intensidad y en esta de sostener prácticamente un mismo ritmo, ¿sí? Entonces suele ser más baja la intensidad en este continuo extensivo. De hecho, su nombre sugiere que la actividad se realiza por un tiempo más prolongado y más extenso. Sería la diferencia. Entonces, estos dos métodos tenemos dentro de lo que es el método de entrenamiento continuo. Contamos esto más bien, este tipo de método se utiliza mucho dentro de lo que es la disciplina de los corredores, ¿sí? Lo que es dentro del atletismo en carreras o en resistencia, por sobre todo, ¿sí? Los métodos continuos variables, estas se caracterizan, a diferencia de los estándares o de los invariables, en variar, valga la redundancia, las magnitudes externas de la carga, básicamente mediante el ritmo de ejecución de los ejercicios, siempre que esta variación externa determine cambios continuos internos durante la actividad en el organismo del deportista. Sus magnitudes variables de la intensidad, ¿sí?
se encuentran entre el 70 y el 95% de intensidad continua y alterna. Si analizamos su actual esencia metodológica, estos métodos constituyen nuevas formas de trabajo discontinuo con intervalos de descansos activos, que era lo que les decía de referencia, ¿verdad? Ya hoy por hoy prácticamente no se descansa. Siempre va a depender, ¿verdad? Del objetivo de la persona y la condición física, por supuesto. Luego de haber realizado un trabajo de alta intensidad, todo lo anterior de forma ininterrumpida. De ahí el nombre de métodos continuos variables, ¿sí? Se trabaja entonces entre un umbral de 70-95% de intensidad continua y alterna, dice, porque hay un descanso activo. El Farlek es otro de los métodos que se encuentran dentro de lo que es el entrenamiento del método continuo. Este se utiliza mucho también para el mejoramiento de la condición física y a nivel cardiovascular. Cumple los mismos criterios que el método continuo variable que el anterior. En relación a la intensidad, esta es cambiante y la continuidad de los movimientos. Sin embargo, la persona o el atleta disfruta de una mayor autonomía en cuanto a la selección de los cambios de ritmo, la intensidad, en función siempre de los criterios que él mismo considere y que en la mayoría de los casos tienen que ver con las condiciones del espacio donde esté ejecutando los ejercicios, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes, o principalmente las personas que van a hacer un preingreso para lo que es la escuela de educación física o para lo que es la escuela de policía y demás, utilizan mucho este método para justamente mejorar a nivel cardiovascular y por supuesto su resistencia física y explosividad también. El Farlek se trabaja regularmente en una cancha, alrededor de una cancha de fútbol, ¿sí? Y el método sería de la siguiente forma, o sea, se aplicaría detrás de los arcos o del poste, que sería lo ancho a lo largo de la cancha, se realiza un trote, ¿sí? Al llegar en la esquina, ¿sí? Eh, en el extremo se hace un cruce en diagonal, ¿sí? Entonces, ahí cuando llegamos a la esquina, ahí se trabaja a la mayor intensidad que uno pueda, o sea, hacer una carrera explosiva hasta el otro extremo. Al cruzar por detrás del arco otra vez, ¿sí? En lo ancho, toma un trote relajado como para respirar. Al llegar a la otra esquina, al otro extremo, vuelve a cruzar en X, ¿verdad? Siempre es en diagonal de extremo a extremo, pero a toda velocidad, ¿está bien? Entonces, lo que se hace es, en principio, se hace un trotecito ligero por los laterales y después se cruza a toda intensidad. Entonces, esto tiene un tiempo siempre en dependencia de lo que se quiera trabajar o lo que se quiera mejorar, ¿sí? Regularmente se hace en 10 minutos. La intensidad, por supuesto, se tiene que ir variando. Muchas veces en las pruebas te ponen en 10 minutos realizar tantas vueltas, ¿sí? Entonces esas son las exigencias para ver en qué condiciones llega la persona también. ¿Está bien? Los métodos continuos invariables se encuentran dentro de esto también. Como su nombre lo indica, esto se utiliza más para este tipo de deportes, como están observando ahí, para lo que es justamente de un ritmo sostenido que no varía mucho, ¿sí? Las cargas se aplican en la dirección estandarizada de sus parámetros externos, se utiliza por lo general con el fin de desarrollar la capacidad de la resistencia aeróbica, teniendo como base los ejercicios cíclicos y acíclicos, sobre todo los primeros, determinados por una ejecución prolongada del ejercicio invariable con una intensidad moderada situada entre un 75 y 85% de la intensidad sobre la intensidad máxima. Y las pulsaciones se deberían de encontrar entre 130 a 150 pulsaciones por minuto. Se utiliza mucho en ciclismo y en carreras de larga distancia también. En resumen, se habla mucho de variables, no variables, que esto, que lo otro, pero en resumen hay justamente tomado de este libro de Seliakov. En el 2001 ellos hacen un resumen de todos los tipos prácticamente juntan todos los métodos de entrenamiento y ellos hablan de que a pesar de la extensa nomenclatura, todos los métodos de entrenamiento se pueden resumir en esto. Habla de las variables condicionantes que están abajo, ¿sí? Que en este caso sería tomar en cuenta la velocidad, que la velocidad también se toma en cuenta con la intensidad y por supuesto la duración y también se puede tomar como referencia el volumen, ¿sí? Entonces habla de estas dos variables condicionantes, intensidad y volumen,
o velocidad y duración, ¿sí? Y dentro de lo que es la progresión, vamos a tomar dentro de los métodos de entrenamiento, tenemos lo que es la progresión y el ritmo. Dentro de la progresión tenemos si es continuo o no continuo. Y dentro de lo que es el ritmo, si es uniforme o no uniforme. ¿Cómo se entiende y cómo se interpreta esto? Como se puede ver en el esquema, ¿sí? Los entrenamientos pueden ser continuos. Esto quiere decir que no hay ninguna interrupción durante el entrenamiento. O no continuos, que pueden tener micros o macropausas dentro de la sesión de entrenamiento. Acuérdense que las micros y macropausas, micro como su nombre lo dice, es lo que yo aplico entre series, ¿sí? Y lo que es macropausa sería ya el descanso después de terminar todo el circuito o el conjunto de ejercicios. Pónganle que estoy trabajando de manera, no sé, estoy trabajando ejercicios pares o estoy trabajando, no sé, ejercicios, hago selecciono 3 ejercicios o 4 movimientos. Entonces, el descanso sobre ese tiempo total de trabajo, eso es considerado como macropausa dentro de la sesión de entrenamiento, ¿sí? Al terminar toda la serie, ¿está bien? Dentro de este principio de progresión, encontramos entonces el entrenamiento continuo o no continuo, que es lo que venimos hablando y lo que le venía explicando, que hay variedad de enfocado siempre al deporte o a la necesidad, al objetivo de la persona, ¿sí? El entrenamiento puede ser entonces uniforme o no uniforme. Y vamos de nuevo al esquema, ¿sí? Entonces puede ser el entrenamiento, el método puede ser continuo o no continuo. Continuo que no tiene ninguna variación, no continuo que tiene alguna variación que puede ser jugando con lo que es el tiempo de descanso, la intensidad, ¿sí? El volumen, entre otros. Entonces, o hay una micro y macro pausa también. Entonces, dice, dentro del principio de progresión, ¿sí? Puede ser también que el entrenamiento continuo o no continuo, el entrenamiento puede ser también uniforme o no uniforme. Uniforme, como su nombre lo dice, también es siempre al mismo ritmo. Acá lo que vamos a tomar en cuenta cuando hablamos de uniforme y no uniforme es el ritmo o, con el que se ejecuta, ¿sí? El movimiento o no uniforme que puede ser cambiando en la misma serie, sí, dentro de la misma serie. Entonces, es sencillo, chicos, yo voy a unir, entonces, es un método que no tiene, voy a aplicar un método donde voy a tener micro y macro pausas dentro de mi serie o no voy a tener. Entonces, ahí yo determino si es continuo, que no hay ninguna variación, si va a ser uniforme o no uniforme, o va a ser un entrenamiento con un método no continuo, uniforme o no uniforme, ¿sí? Entonces, solamente es recordar eso, ¿sí? Recordar la diferencia y qué es lo principal que voy a tomar en cuenta, la intensidad de la ejecución, la duración o el volumen. En este caso, nosotros tomamos intensidad y volumen, ¿sí? Intensidad de ejecución o también las cargas que son en volumen, ¿está bien? Entonces, dentro del principio de progresión, tomar en cuenta siempre si el entrenamiento va a ser uniforme, que va a ser siempre al mismo ritmo de ejecución, ¿sí? Que no va a haber variación, o no uniforme, que sería cambiando el ritmo dentro de la misma serie. Aquí es donde se aplican, por ejemplo, o yo le aumento la carga, le pido que haga por decirles, no sé, 10 segundos, 8 segundos, que haga sostenido, estático, congelando, ¿sí? Isométrico, o le pido que haga más lento el movimiento, o le bajo la carga y le pido que haga más explosivos. Y ahí es donde jugamos, entonces, donde puede ser un entrenamiento continuo, no uniforme, ¿sí? Continuo porque vamos a estar en el mismo tipo, por decirles, hacemos extensión de piernas, estamos dentro de la, o sea, sentados en la misma máquina, no vamos a cambiar esa máquina, sí vamos a tener una micro y una macro pausa también, pero pónganle que vamos a trabajar netamente lo que es cuádriceps, ¿sí? Entonces estoy ejecutando con alto peso o alta carga, alto volumen, ¿sí? Estoy dentro de un método continuo, pero le quiero dar un plus, ¿sí? De explosividad, un plus de algo diferente, entonces voy a trabajar a través de lo que es no uniforme, o sea, voy a trabajar, voy a escoger un método continuo no uniforme. No uniforme, ¿por qué? Y dentro de la misma serie, en extensión de cuádriceps, ¿qué voy a hacer?
Voy a agarrar, voy a disminuir el peso, voy a decirle que haga más explosivo y cuando llegue a 8 voy a pedirle que sostenga o que mantenga la posición y se queda en isométrico, ¿sí? Entonces, eso sería un método continuo, no uniforme, por supuesto, porque tiene dentro del mismo ejercicio, el mismo movimiento, jugamos simplemente con las cargas, con la intensidad y con el volumen de trabajo, ¿está? Entonces salen estos 4 métodos de entrenamiento que engloban toda la nomenclatura que encontramos tanto en literaturas como en los foros, en blogs, revistas o en internet. Por ejemplo, acá habla de un interval training, ¿sí? Un método interválico que es considerado dentro de un método continuo, no continuo, uniforme, ¿sí? No continuo, ¿por qué? Porque tiene micro, macro pausa, o sea, hay un pequeño descanso, se le puede dar segundos de descanso. Y uniforme, ¿por qué? Porque dentro de la misma serie va a ir al mismo ritmo, no hay variación, ¿sí? Solamente que hay una diferencia porque vamos a tener una pequeña micro o macro pausa dentro de la serie, ¿sí? Acá pueden trabajar, no sé, 2 músculos combinados, entonces se trabaja de manera con una pequeña pausa, pero en lo que es el siguiente método que le voy a acoplar va a ser cambiar o no cambiar el ritmo dentro de la misma serie. Eso va a depender de la carga que escoja también. Un fartlek, que recién les expliqué más o menos cómo era, es un método continuo, no uniforme. Continuo porque se mantiene en la carrera o el ritmo en los pasos, o sea, siempre tenemos que estar trotando, ¿sí? Y no uniforme porque hay cambio de intensidad, en este caso al llegar siempre a los extremos, sí que hay que correr a toda velocidad o más explosivo. Trabajar con series, o sea, hablar de series, es un método no continuo, uniforme o puede ser también no uniforme, según el ritmo que se aplique. ¿Estamos? No sé si se comprende, pero cuando vayan aplicando lo van a ir entendiendo mejor. Así pues, para poder conseguir una evolución en nuestro estado de forma, nuestra condición física, nuestro cuerpo debe entrenarse a partir del principio del entrenamiento de la continuidad, es decir, aplicación de las cargas de forma continua y progresiva. Por eso les decía que los principios del entrenamiento son la ley que rigen, son nuestro librito de leyes que rigen nuestro mundo del entrenamiento y nuestra planificación, y lo tenemos que tener en cuenta siempre antes de arrancar con una planificación que sea similar para todo el mundo. O sea, no podemos usar una planificación o un tipo de entrenamiento ni un solo método de entrenamiento para todos, para todas las personas, sea masculino, femenino, delgado, alto. Tienen que considerar el tema de la edad y recordar estos principios del entrenamiento. Ahora bien, estas cargas si siempre son iguales, de la misma duración, de la misma intensidad o del mismo ritmo, no conseguirán proporcionar estímulos lo suficientemente altos para producir una fase homeostática en la que se encuentren mejoras a nivel fisiológico. Acá estamos hablando ya de un nivel muscular, neuronal, eh, oxidativo, hormonal, entre otros. Partiendo de la base de que para entrenar hay que buscar estímulos de entrenamiento que permitan no estancarnos en nuestro rendimiento físico. Encontramos entonces los métodos de entrenamiento distintos. Tenemos el método HIIT, series, fartlek, interval training, circuit training, carreras continuas, entre otros, y miles de métodos más. Pero todos esos métodos que ustedes encuentran se basa en esto, en dos que serían las variables condicionantes, recordar siempre que para nuestro mundo del entrenamiento es intensidad y volumen, ¿sí? Y que los dos métodos se guían por lo que es basado en la progresión y en el ritmo. Tenemos el no continuo y el continuo, el uniforme y no uniforme. O sea, realmente son 4 métodos nomás que se combinan y todo esto se engloba y se encierra en eso, ¿sí? En conclusión, cuando entrenamos debemos proporcionar diferentes tipos de estímulos al músculo de manera repetitiva con su respectivo descanso para que el entrenamiento tenga un alto nivel y un buen efecto fisiológico. A pesar de la extensa nomenclatura que nos podamos encontrar, todos los entrenamientos se encuentran dentro de estas variables que vimos, ¿sí? El de la progresión y el del ritmo. Combinar estas dos variables nos van a permitir encontrar distintos tipos de entrenamiento. Los profesionales de la actividad física y el deporte son aquellos que sabrán cómo aplicarlos de forma más correcta según las necesidades de la persona o el deportista, ¿sí?
Entonces, acá vamos a hablar ya de lo que son nuestros métodos como tal y es lo que vamos a aplicar en la siguiente clase, por supuesto ya, y van a venir ustedes ahí sí, vienen con su duda y vienen también con sus sugerencias y cuáles métodos ustedes aplican más dentro de su entrenamiento, ¿sí? Las super series, ¿sí? Estas son dos series de ejercicios diferentes realizados sin descanso entre ellas. Como ejemplo tenemos bíceps con mancuerna sin descanso y voy y realizo dominadas. O sea, estamos trabajando prácticamente eh, la misma, fíjense que son super series, son dos series de ejercicios diferentes. Estamos abarcando dos zonas. Uno va a trabajar con el mismo, con el peso del cuerpo y el otro va a trabajar con una carga externa. En este caso que sería bíceps y dominada, ¿sí? Consiste en ejercicios para diferentes grupos de músculos. Estas son las super series, como por ejemplo, pecho, espalda o cuádriceps y hombros, ¿sí? Son dos músculos o dos diferentes zonas musculares. En una investigación se ha descubierto que se queman alrededor de un 35% más de calorías durante y después de un entrenamiento que utiliza super series frente a los regulares o a las series de estándar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podíamos trabajar? Acá tienen, este está buenísimo porque acá distribuye, aparte de la explicación, distribuye toda en lo que es series, en lo que es ejercicios, da un ejemplo y en este caso una super serie sería extensión de tríceps tras nuca de 2 a 3 series de entre 12 a 15 repeticiones y tienen Spider Curls con mancuernas que serían de 2 a 3 series de entre 12 a 15 repeticiones y el descanso es de 1 a 2 minutos entre series, ¿ok? O sea, hago el primero, extensión de tríceps, hago el de curls con mancuerna y voy a descansar de entre 1 a 2 minutos, ¿sí? Solamente son de 2 a 3 series, entre 12 a 15 repeticiones, lo cual me indica que el porcentaje de trabajo no es con una carga muy básica, ¿sí? Tenemos la serie gigante, que seguramente ya la habrán escuchado, especialmente los varones utilizan mucho. 4 o más ejercicios para una sola parte del cuerpo, o para una zona, realizados consecutivamente sin descansar o sin descanso entre los ejercicios. La definición oficial de una serie gigante implica un solo grupo muscular, ya sea hombros, ya sea pecho, espalda o solo pierna, para aumentar significativamente el volumen y la intensidad en una sola parte del cuerpo en el menor tiempo posible. Una serie gigante es una de las formas más agresivas de atacar un área débil del cuerpo, ya que no solo está aumentando la intensidad, sino también estás ejercitando el grupo muscular desde una multitud de ángulos, ¿sí? Lo cual implica que se van a movilizar fibras más internas y vamos a, por supuesto, ¿cuál sería la palabra? Estar estimulando, ¿sí? Otras zonas que con los ejercicios a lo mejor clásicos o haciendo ejercicios aislados o separados o combinados, muchas veces no atacan completamente la zona. O sea, vamos a fatigar a nivel extremo una sola zona muscular y se llama serie gigante y son 4 o más ejercicios para una sola zona. Entonces ahí tienen el ejemplo de la rutina de una serie gigante para hombros. Tienen press de hombro con mancuerna de 3 a 4 series. Fíjense que son de 8 a 10 repeticiones, lo cual me indica que probablemente sea de entre el 50 al 60% sobre lo que es mi capacidad, mi condición física, o sobre lo que es mi fuerza máxima, ¿sí? O sea, se trabaja pesadito. Press militar de pie, elevación lateral de mancuerna y face pull. Estamos. Y todas trabajan de entre 3 a 4 series de 8 a 10 repeticiones, inclusive hasta 12 repeticiones, con un peso intermedio para arriba sería el 50 al 60%. Tienen el drop set, una serie en el que después de alcanzar el fallo muscular, con la carga inicial, ¿sí? Se disminuye inmediatamente. Llegué al fallo con la carga que escogí. Cuando llego al fallo, se disminuye inmediatamente el peso y se realizan repeticiones, hasta el fallo muscular otra vez. Empecé con 30 kilos,
Llegué al fallo, saco 5, sigo con 25 kilos, llego hasta el fallo y así consecutivamente. Entonces los drop set te permiten agotar el músculo de forma espectacular, lo que hace que obtengas un mayor estímulo para el crecimiento muscular y la definición del músculo. Si tienes una parte del cuerpo débil, podrías necesitar atención extra. Entonces el drop set es una técnica, bueno, por ejemplo, para piernas. Bajar la cantidad correcta de peso es la clave, al igual que la selección de los ejercicios que vayan a hacer, ¿sí? Si no bajas el peso lo suficiente, solo podrás hacer unas pocas repeticiones más. De hecho, acá se recomienda trabajar, por supuesto, con un peso elevado y de ahí ir haciendo, o este es el famoso también que se conoce como el método descendente, ¿sí? Que se van sacando el peso, pero se trata de llegar siempre al fallo muscular. Pero por supuesto, si arranque con un peso elevado, por supuesto se va a fatigar. Y la intención acá dice que es bajar la cantidad correcta, porque si no vamos a hacer un montón de repeticiones y todavía no sentimos la fatiga. Entonces, por eso es tan importante lo que vamos a hablar en la siguiente, en la siguiente presentación, que vamos a ir mirando el tema de la fuerza máxima o cómo justamente tratar de dirigir a las personas o cómo sacar esa proporción o esa distribución en porcentaje de carga para poder distribuir en los diferentes ejercicios, ¿sí? Entonces dice, bajar la cantidad correcta de peso es la clave, al igual que la selección de ejercicios. Si no bajamos el peso lo suficiente, solo van a poder hacer unas pocas repeticiones más, que no es la intención tampoco ni hacer muy poquitas repeticiones ni hacer demasiadas repeticiones. Si es que la haces, dice. Sin embargo, si se quita demasiadas placas de peso o le saco mucho peso, el músculo no se verá lo suficientemente agotado para obtener el beneficio de la técnica. Entonces, por eso hay que saber con cuánto es lo que la persona maneja, en lo que es pierna, en lo que es hombro, en lo que es brazo, ¿sí? Espalda, etcétera, etcétera. Para lograrlo, una buena regla general es disminuir el peso entre un 20 y un 30% por cada serie que bajes, ya que las investigaciones confirman que es el mejor rango de peso para optimizar los resultados, o sea, empezar de un promedio de 80, o sea, bien cargado, 80%, entre un 70 y 80%, e ir disminuyendo de entre un 20 a un 30% menos y llegar siempre al fallo muscular. ¿Estamos? Esto es una serie descendente entonces también, sin descanso. Una técnica, tenemos las repeticiones parciales. Una técnica en que las repeticiones se realizan sin el rango completo de movimiento, ¿sí? Que es el ROM. Esto suele pasar cuando estás tan fatigado que no puedes hacer un recorrido completo del ejercicio, pero sí puedes realizar 3 o 4 repeticiones más con un recorrido más corto. Mayor fatiga muscular, mayor estímulo muscular, por ende mayor posibilidad de crecimiento y definición muscular. Este tipo de repeticiones se suele hacer cuando ya no se puede más. Imagínate hacer 10 repeticiones, pero llegas al 7 y ya fallas. Y en vez de parar, vamos a realizar 3 repeticiones más para poder completar las 10, pero con un rango de movimiento más corto. Con ello se consigue entonces las repeticiones extras que nos faltan para completar la serie. La mayor parte de las series se realizan recorridos completos, dice. Imagínense que realizan el típico ejercicio de bíceps, pero vamos a hablar de bíceps con la barra Z, ¿sí? Seguro que manejan ustedes el famoso 21, ¿sí? Que son, entonces, se trata de llegar, se trabaja bíceps en diferentes ángulos, pero ya se utiliza como una serie al final y como fatigando el músculo, se trabaja con la barra Z. Primero es el movimiento completo del recorrido del bíceps o el curl de bíceps, ¿sí? Después se trabaja del ombligo o de la pierna al ombligo. Se trabaja 7 completos, 7 de la pierna al ombligo y 7 del ombligo al hombro, vamos a decirle de referencia, ¿sí? Y ahí son 7 por 3, son 21, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de las series se realizan recorridos completos. Imagínense realizar típico ejercicio de bíceps. Empiezan con tus series, 8 repeticiones, 7 repeticiones. Cuando llegas a la tercera, ves que te fallan la fuerza y ya no se puede llegar a 7 u 8 repeticiones.
Entonces lo que se hace es fraccionar y hacer más corto ese recorrido de esa zona. Por supuesto, hay zonas y zonas. Entonces, mitad de movimiento en recorrido es lo que se hace, pero se termina la serie y se llega a fatigar totalmente. Estas son repeticiones parciales. Después tenemos las repeticiones forzadas, ¿sí? O repetición forzada. Esta es una técnica en la que después de llegar al fallo muscular en una serie, un compañero o el entrenador te va a ayudar a levantar el peso para que puedas pasar tu punto de atascamiento o estancamiento y continuar la serie. ¿Por qué se debe hacer? Las investigaciones confirman que las repeticiones forzadas aumentan los niveles de la hormona de crecimiento, o sea, la GH, más que las series que se toman solo hasta el fallo muscular, ¿sí? Esta hormona anabólica, secretada por la glándula pituitaria, juega un papel clave en el crecimiento muscular y óseo. La GH también es crítica para la quema de grasa. Los estudios han demostrado que los atletas o las personas que utilizan las repeticiones forzadas pierden más grasa corporal que los que se detienen ante el fallo muscular. O sea, lo ideal no es solamente llegar al fallo muscular, lo ideal es llegar en un momento dado, por lo menos una vez a la semana, a una repetición o repeticiones forzadas para diferentes zonas del cuerpo también. Y están viendo el motivo por el que se debe de hacer este tipo de método, utilizar también este tipo de método. ¿Cómo hacemos lo que es la repetición forzada? ¿Sí? Es con ayuda, por eso se llama así. En el otro, en el anterior, acuérdense que es en las repeticiones parciales, por ejemplo, es netamente, prácticamente es hasta el fallo también, pero es la persona sola, esto sin ayuda. Y en el drop set es hasta el fallo muscular, pero disminuyendo el peso, o sea, es descendente en relación al peso o a la carga que vamos a utilizar. Y en el caso de la repetición forzada ya es con ayuda. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? La clave para un entrenamiento más efectivo de repetición forzada es tener un ayudante que sepa lo que está haciendo. El objetivo es conseguir de 2 a 4 repeticiones forzadas al final de una serie, no de 8 a 10, ¿sí? Son de 2 a 4 repeticiones nada más. Por esta razón, la persona que le va a ayudar no debería de ayudar demasiado, ¿sí? Es solamente darle ese impulso, esa motivación y esa, a lo mejor esa estabilidad o que la persona se sienta confiada, ¿sí? Para poder seguir y hacer esas 3, 2 o 4 repeticiones más. Debería de trabajar la persona que está entrenando, cargando, debería de trabajar duro en cada una de las repeticiones forzadas, dándote la suficiente ayuda para poder pasar el punto de fricción. Te van a ver cuando se tranca o cuando ya cuesta levantar, entonces ahí es darle ese pequeño impulso, ¿sí? No es ayudarle demasiado tampoco. Dicho esto, durante la ayuda no se debería pasar más de 5 segundos por repetición en la fase concéntrica. Y ahí tienen otra vez nuestro ejemplo de la contracción concéntrica y excéntrica en un movimiento de bíceps, ¿sí? Entonces, acá sugiere que no se debe pasar 5 segundos por repetición de la fase concéntrica, ¿sí? O sea, son 5 segundos para llegar a acortar el músculo, ¿está bien? Las negativas de método avanzado en el que con la ayuda de un ayudante o el entrenador, solo se realiza la parte excéntrica, ¿sí? En el otro, en el anterior, fíjense, en la repetición forzada se toma mucho lo que es la contracción concéntrica o esa fase concéntrica, que debería de ser no más de 5 segundos con una ayuda extra. Y en la negativa se toma en cuenta la parte excéntrica, ¿sí? La parte justamente, la parte negativa de cada repetición. El anterior es la parte positiva, a un ritmo muy lento. Tradicionalmente, los atletas de fuerza realizaban las fases negativas o los métodos negativos como series independientes. Pero esta técnica también se puede utilizar al final de una serie para reventar el músculo después de un fallo muscular, ¿sí? ¿Por qué se debería de hacer? Las repeticiones negativas proporcionan, o la fase excéntrica, proporciona un choque único al músculo, son muy eficaces para aumentar la fuerza y el crecimiento muscular. La mayoría de la gente
ignora la contracción excéntrica de las repeticiones, pensando que el músculo solo trabaja cuando estás levantando el peso y no bajándolo, ¿sí? Ese siempre es un error. Esto no es cierto. Resistir el peso en negativo es un aspecto crucial de la fuerza. Y es en realidad la parte del movimiento más estrechamente asociado al dolor muscular en los días siguientes a un entrenamiento. Ese dolor equivale a un aumento de tamaño en las fibras y la fuerza en los músculos. ¿Cómo hacer la fase negativa o el método negativo? ¿Cómo utilizar? Después de llegar al fallo, en una serie de repeticiones regulares, van a ser solamente 2 o 3 negativas de esta manera. El entrenador o el compañero te va a ayudar a levantar el peso. Para la negativa harás todo el trabajo bajando el peso lentamente, contando de 3 a 5 segundos también. El entrenador o el compañero volverá a hacer la parte positiva, ¿sí? ¿Cuál era la parte positiva y cuál es la parte negativa? Acuérdense que uno es acortamiento y otro es alargamiento del músculo, ¿está bien? Entonces dice, y así sucesivamente vamos a, o sea, el entrenador o el compañero con el que estén trabajando volverá a hacer la parte positiva y así sucesivamente. Aunque bajes el peso por tu cuenta, el ayudante tendrá que estar atento mientras lo haces, ya que tus músculos pueden ceder y comerte una mancuerna, dice, en el pie o en algún lugar, ¿está bien? Entonces, esta es la forma correcta de realizar, ¿sí? En uno se ayuda, en el anterior, como ustedes vuelvan a leer, en esta repetición forzada, ayudo en la fase concéntrica, ¿sí? O la fase positiva, donde hay un acortamiento. Y en esta, que son el método de negativas o las negativas, lo que voy a hacer es utilizar la otra parte, que sería justamente la parte excéntrica o la fase excéntrica, y se llama negativa justamente porque se trabaja en esa fase, ¿sí? Entonces acá te indica la forma también, en el otro se ayuda a subir, en esta se ayuda a bajar, ¿sí? Pero siempre es sobre el fallo muscular, chicos. Por lo tanto, me da la leve impresión de que no se va a trabajar. Si la intención con este tipo de métodos es ganar fuerza, entonces prácticamente da la indicación o la sugerencia de que no se trabajan con pesos ligeros o livianos. ¿Está bien? Después tenemos el método de rest pause, que es una serie en la que después de llegar al fallo se descansa un corto periodo de tiempo y se continúa hasta el fallo una vez más usando el mismo peso. Acá no hay variación de peso. Imagínense que están trabajando de entre un 30 a un 50% de peso que ustedes manejan. Una serie normal para el rest pause consiste 1 a 3 pausas de descanso, aunque cada cual lo modela siempre a su gusto. Lo importante es que se quede el concepto. Hago las repeticiones, llego al fallo muscular, descanso unos segundos. Este es mi primer rest pause. Sigo haciendo las repeticiones, no varía el peso, sigo en las mismas el mismo peso, llego al fallo muscular y así 2 veces más. O sea, acá habla de entre 2 a 3 series con el mismo peso hasta el fallo muscular, ¿sí? Con un pequeño descanso. Casi no me cambio de ejercicio. Al igual que los drop sets, los rest pause te permiten hacer una serie de ejercicios más allá del fallo muscular, lo que puede conducir a un aumento del tamaño en las fibras, la fuerza y la forma de los músculos. En este caso sería más para definición, ¿sí? En este caso, el corto periodo de descanso te permite mantener el mismo peso en lugar de bajarlo o de subirlo. Como resultado, lo que una vez fue una serie de 10 repeticiones con 100 kilos, se convierte en una serie de 15 a 20 repeticiones con 100 kilos a modo de rest pause, por lo que se ha realizado más trabajo, ¿sí? Se trabajan muchas repeticiones. ¿Cómo hacer? Imagínate que vamos a realizar 12 repeticiones. Vamos a hacer 12, 10, 8 y 6. Primero hacemos 12 normal. Seguimos con 10, le damos una pequeña pausa.
Seguimos con 10 repeticiones. En la 8 hacemos 8 repeticiones. En teoría, si se ha calculado bien, con estas 8 repeticiones tienen que llegar al fallo muscular. Descansamos de entre 10 a 15 segundos y realizamos 4 a 6 repeticiones más. En la de 6 hacemos lo mismo, ¿sí? Llegamos al fallo muscular, o sea, se tendría que llegar al fallo muscular. Y este método tiene muchas variables y formas de hacerlos. Lo que hay que entender es que es un sistema que va a ayudarte a hacer más repeticiones con el mismo peso, ¿sí? Ahí está el mejunje. Pueden meter el rest pause en la última serie, por ejemplo, o en las dos últimas, o incluso hacer rest pause de una sola repetición, pero recordar que las repeticiones van en función del fallo muscular. Si hacemos 6 y puedo hacer 8, entonces no está bien, ¿sí? Entonces quiere decir que el peso yo lo manejo súper bien todavía. No sé si se entiende el concepto, chicos, pero cada uno tiene, por supuesto, su vamos a decir, su aspecto fundamental y central. Y en este caso, lo ideal es no bajar el peso y llegar al fallo muscular, o sea, hacer varias repeticiones con un mismo peso, con un pequeño descanso. Entonces, por eso se llama rest pause o resto de pausa, ¿sí? Tienen un video de sugerencia. Por supuesto, la próxima clase me van a decir ustedes a qué método se adhieren más, cuál es el método que a ustedes les funcionó más. De hecho, todos utilizamos y se habrán dado cuenta que dentro de una sesión de entrenamiento utilizamos varios de estos métodos. Lo que pasa es que no sabíamos a lo mejor o manejábamos un solo nombre, pero había sido, estamos utilizando tres, porque ustedes se van a dar cuenta, ay, vamos a hacer repeticiones, siempre hacemos repeticiones, ¿verdad? ¿Cuánto voy a descansar? Voy a combinar el músculo, voy a trabajar un músculo chico con un músculo grande, voy a abarcar una sola parte del cuerpo o voy a enfocarme a toda la parte anterior o toda la parte posterior. Entonces, esas combinaciones, aumento de peso en cada serie, bajo las repeticiones, mantengo las repeticiones, pero aumento el peso, hago isometría en la parte final, llego al fallo muscular. Entonces, son todas combinaciones justamente de diferentes métodos, ¿sí? A ver, así, estoy esperando un delivery, chicos. Entonces, no sé si se entiende, pero como se habrán dado cuenta, acá le ponemos nombre y apellido nomás según el enfoque que le quiero dar. Y casi todos se pueden utilizar al final de una sesión de entrenamiento. Inclusive puedo hacer 3 combinaciones dentro de una sesión de entrenamiento. Entonces va a depender mucho de lo que ustedes investiguen, de lo que ustedes apliquen. Por eso desde ya les digo, vayan empleando estos métodos de entrenamiento y vayan probando en ustedes. Así les va a ser más fácil también, por supuesto, saber cuál es el resultado y cuál es el que da más. Y aquel que quiere mayor definición, aquel que quiere quemar más grasa, sí hay, de hecho, que hay investigaciones que corroboran justamente, como vieron, eh, que este tipo de métodos, que un tipo de método u otro, se aplica más para lo que es volumen, para lo que es definición, para lo que es si uno quiere ganar fuerza o quiere seguir quemando calorías. ¿Estamos? Entonces ahí tienen el link para que vean. Espero que puedan ver. Y acá ya vamos a presentar un pequeño diseño en la próxima clase. Me tienen que traer bien lindo. Presentar un diseño de ficha de alumno cliente con todos los detalles vistos anteriormente. ¿Qué es lo que voy a tomar en cuenta si yo voy a agarrar un alumno, por ejemplo, particular o personalizado? ¿Qué referencias tengo que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que voy a hacerle como diagnóstico? ¿Qué es lo que yo le voy a pedir yo como entrenador para tener seguridad y tranquilidad como profesional también de que después no me salgan con un martes 13? ¿Sí? Entonces, fíjense en algún tipo de diseño de ficha de alumno, ¿sí? O cliente, seguro que la mayoría de los gimnasios hoy por hoy te hacen firmar, ¿sí? Un papel y esas son las famosas fichas justamente. Programar entonces una rutina de la primera semana según el somatotipo escogido, eso lo hicimos en la clase anterior ya, ¿sí? De todas formas, me gustaría igual para que ustedes determinen y para que se orienten bien. Por supuesto, en la clase anterior hicimos lo que era en la clase práctica anterior, hicimos solamente lo que se refería a un día de entrenamiento. Acá ya tenemos la rutina para una semana de entrenamiento según el somatotipo que escogieron. Ya los alumnos que sí asistieron, ellos ya se enfocaron a un somatotipo como tal, ¿sí? Sigan en base a eso, por favor.
y pueden seguir trabajando, por supuesto, en parejas, no hay problema. Investigar sobre otros métodos de entrenamiento actuales, escoger un ejercicio e indicar el o los métodos utilizados a través de un video de corta duración. Ahora sí, chicos, les voy a pedir, ustedes van a tener un trabajito donde ustedes van a estar entrenando o le van a entrenar a otra persona y en 30 a 40 segundos van a grabar un videíto y van a escoger el ejercicio, me van a dar el nombre, qué músculo trabaja, vamos a ver si dirigen bien, hagan las correcciones, si tiene alguna otra cosa que agregarle, pero en 30 a 40 segundos ustedes tienen que explicar y me van a explicar qué método están utilizando y cuál es el aspecto fundamental que yo tengo que tomar de ese método. Entonces, tienen diseño de una ficha, que es lo que van a tomar en cuenta ustedes como entrenadores y para su tranquilidad y seguridad también, por supuesto, qué aspectos voy a tomar en cuenta dentro de una ficha para el alumno cliente. Programar la rutina de la primera semana, sí, no sé si según el somatotipo ustedes van a saber si van a entrenar de lunes a viernes o solamente lo van a hacer 3 veces a la semana o lo van a hacer 2 veces a la semana. Ya va a depender del somatotipo que escogieron. Pueden trabajarlo en parejas. Investigar sobre otros métodos de entrenamiento, eso queda a cargo de ustedes. Por supuesto es para mayor conocimiento. Y escoger el ejercicio e indicar este sí me van a enviar al privado cada uno su videíto. ¿Está bien? Tienen hasta la otra semana para enviarme el fin de semana, no hay ningún problema con eso, pero por favor me ponen nombre, apellido y el videito que me están enviando, me envían al privado. ¿Estamos? No les voy a pedir que alcen en la plataforma, pero sí que me manden al privado con los detalles. ¿Está bien? Profe, una consultita. Sí, dale. El video tenemos que grabar, o sea, nosotros tenemos que grabarnos haciendo ejercicio. Puede ser un alumno tuyo, no hay problema. Un alumno. Que quiero Dale, dale, es, perfecto. yo lo que quiero es la indicación de el músculo que van a trabajar, qué método van a trabajar y cuál es el aspecto fundamental que toman en cuenta con ese método. ¿Está bien? Dale, profe. ¿Está? Bueno, eso en esta parte, chicos. Ahora voy a salir de este. Si van a ir al baño o algo, es momento de... Ahí está. Vamos a pasar a nuestra siguiente clase. Chicos, si hay algo que no entienden, por favor, escriban, pregunten, consulten. Están muy calladitos y yo sé que hoy estoy hablando rápido, más de lo normal. Nuestra próxima clase igualmente está cargadito, así que vamos a ver. Traten que asistir, chicos, porque tenemos muchas cosas que poner en práctica. Sí, tenemos que ver el tema de los métodos, las correcciones de los ejercicios. Y tenemos una clase que es justamente un test diagnóstico para la fuerza máxima, para que aprendan cómo aplicar justamente. Bueno, en esta siguiente parte vamos vamos a hablar sobre cómo aplicar el principio de las cargas y sus componentes, que es lo fundamental para lo que es el trabajo con las pesas o el trabajo de musculación. Vamos a hablar de la clasificación de la fuerza, que es nuestra capacidad principal, nuestra capacidad madre base, y un test diagnóstico para la fuerza máxima, para poder justamente redistribuir cómo yo sé qué proporción o qué cantidad o qué peso, con qué volumen, con qué carga voy a trabajar según el alumno, por supuesto. Hay formas y formas de trabajo y hay un test de diagnóstico que se hace después, por supuesto, de un periodo de adaptación. No es que de entrada le voy a hacer eso si es una persona común y corriente. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Recordar entonces que los medios son los ejercicios físicos que imponen una carga funcional en el cuerpo del individuo para desarrollar su condición física. Que los métodos son los instrumentos de los que disponemos para desarrollar entonces las capacidades motrices, motoras, técnicas y tácticas. Es como un recordatorio. Habíamos hablado entonces justamente de lo que era la dirección del entrenamiento, que este se basa en la carga y el método, y todo esto conlleva justamente a lo que se vuelva, la planificación se vuelva más efectiva a medida que se va avanzando en el proceso del entrenamiento, ¿sí? Habíamos conversado sobre los métodos que relacionan un conjunto de ejercicios que se repetirán de forma sistemática y dosificada
Y por supuesto, estos ejercicios constituyen los medios de preparación. ¿Sí? Tenemos los métodos, los métodos, recordar que es la conducta que vamos a seguir en la ejecución de los ejercicios, y los medios son los ejercicios que vamos a realizar, que estos tienen forma y contenido, y que la forma y contenido se refiere a la carga y se refleja entonces en un efecto orgánico de la relación de forma y contenido. ¿Sí? Estamos hablando ya de lo que es los resultados a nivel fisiológico. Habíamos visto los métodos de entrenamiento, que se podía resumir según Seliakov como tomando en cuenta la progresión y el ritmo, y como variables condicionantes tomamos en cuenta la intensidad y el volumen, que podíamos ver entonces un método continuo no uniforme uniforme, o un método no continuo uniforme o no uniforme. Y dentro de estos parámetros, ¿sí? Encontramos las demás nomenclaturas, por supuesto, ¿sí? Entonces acá teníamos el resumen en sí, que ya hablamos, por supuesto metí otra vez esto, y de algunos métodos que han resultado, por supuesto, en las rutinas, esto recordar, ir diferenciando qué métodos voy usando o qué métodos puedo ir aplicando para mejorar, por supuesto, el entrenamiento, para que no se vuelva también monótono, ¿sí? Por supuesto, hay que darle también un tiempo siempre a cada método, no es que voy a cambiar todos los días. Eso llega a pasar mucho también, que variar, y muchas veces el resultado, o sea, se estanca pues el cuerpo, ¿sí? Para hablar un poquito de lo que es dinámica del esfuerzo como concepto, son el conjunto de consideraciones a tener en cuenta a la hora de programar. Métodos, medios, sistemas de entrenamiento. Algunos de estos factores son la técnica con la cual realizamos el ejercicio, el volumen de trabajo, el ritmo de ejecución, la intensidad, la velocidad con la cual realizamos el ejercicio. Entonces sería un concepto de dinámica de esfuerzo, ¿sí? Que engloba todos estos factores. ¿A qué se denomina carga? ¿Sí? Habíamos conversado sobre lo que era el principio del aumento progresivo de las cargas. Habíamos conversado de carga como un principio, ¿sí? Ahora vamos a conceptualizar a qué se puede denominar carga. Se denomina entonces carga física de entrenamiento a los movimientos o ejercicios de entrenamiento generales, especiales o competitivos, adecuadamente dosificados, que producen modificaciones morfológicas, funcionales, bioquímicas y psíquicas que posibilitan la adaptación del organismo al esfuerzo físico, según el señor Verkhoshansky. Los tipos de carga dentro del entrenamiento: tenemos la carga externa y la carga interna. La carga externa es aquella carga de entrenamiento que podemos observar directamente. Se trata de los indicadores del trabajo. Todo se podría medir a través de distancia, peso, tiempo. En nuestro caso sería el peso, ¿sí? Y la carga de entrenamiento interna es el efecto que produce la carga externa sobre el organismo. Esto se refiere, y cómo controlamos y cómo verificamos, esto se refiere a la frecuencia cardíaca, al aumento de las capacidades, la respiración y la presión arterial, entre otros. La carga en el entrenamiento, según diversos autores, de forma simplificada, podemos entender el entrenamiento como un proceso en el que el deportista es sometido a estímulos conocidos y planificados. Estas son las cargas, que provocan en él o ella una fatiga controlada, que tras los suficientes y adecuados procesos de recuperación conllevan a una mejora del rendimiento deportivo específico para cada disciplina deportiva, ¿sí? Entonces, según García, ¿sí? Y acá tienen justamente lo que es la dinámica general de un proceso de entrenamiento, según García, Navarro y Ruiz. Tienen un estímulo que sería la carga, se sugiere una fatiga, hay una fase de recuperación, una supercompensación, que ya habíamos conversado en la clase anterior a qué se refiere, que sería la adaptación simplemente del organismo y a una mejora en la condición física. Y después hay una fase de adaptación, por supuesto, ¿sí? Sería entonces de forma sencilla cómo funcionan las cargas dentro del entrenamiento general, y que es cómo sería una dinámica general de un proceso de entrenamiento. Eso es lo que tiene que pasar si estamos llevando bien las cargas. La carga en el entrenamiento, según diversos autores, la carga de entrenamiento se explica como la cantidad de efectos que tiene el esfuerzo realizado sobre el estado funcional de la persona o del deportista.
Estas cargas, o mejor dicho, sus efectos provocan cambios a nivel celular que están relacionados con la síntesis de proteínas estructurales y con el aumento de las enzimas que catalizan las vías metabólicas más importantes. Tienen los autores de referencia. También de estas definiciones se desprende una tercera, las cargas en el entrenamiento. La carga en el entrenamiento sería nada más que el conjunto de exigencias psicológicas y biológicas, que sería una carga interna o real, provocada por las actividades del entrenamiento o de competición, que sería la carga externa o propuesta. Tienen el autor de referencia. Según el señor Verhofstadt, para elegir una última carga de trabajo, el contenido de la carga, hay que tomar en cuenta entonces el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga. O sea que así es para escoger una óptima carga para el trabajo, para el entrenamiento. ¿Está bien? Dentro de lo que es la carga del entrenamiento, entonces tenemos el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga. Es lo que vimos acá, ¿verdad? Estos serían los aspectos para que sea para que sea óptimo, pues. El esquema de la carga de entrenamiento recogido justamente del libro de García Manso. Dentro de lo que es el contenido de la carga, vamos a hablar de lo que es nivel de especificidad, potencial del entrenamiento, dentro del volumen que vamos a tomar en cuenta, la magnitud de la carga, la intensidad de la carga y la duración de la carga. Y dentro de la organización tenemos la distribución de la carga y la interconexión de la carga. Si nos referimos a lo que es magnitud de la carga, tenemos en cuenta el volumen, la intensidad y la densidad. Si hablamos de lo que es magnitud de la carga representa el valor del trabajo realizado durante el entrenamiento o la competición y su magnitud está determinada por las modificaciones causadas en el organismo, lo que significa provocar en el organismo adaptaciones biológicas, funcionales y psíquicas mediante un sistema de ejercicio y métodos a través de diferentes componentes de la carga. Tiene el autor de referencia. Si nos referimos al volumen de la carga, es la medida cuantitativa global de la carga de entrenamiento de diferente orientación funcional que se desarrollan en una sesión, en un microciclo, en un mesociclo o en un macrociclo de entrenamiento, ¿sí? Medida cuantitativa. Acá tenemos la clasificación del volumen según Bompa. Tenemos el volumen relativo y el volumen absoluto. El volumen relativo sería tomando en cuenta la duración total del trabajo o el tiempo que se dedica al entrenamiento para un deportista o una persona o un equipo durante una sesión. Y el volumen absoluto sería la cantidad real de trabajo que se realiza por cada deportista o cada persona individualmente. En uno es la duración total del trabajo o el tiempo que se dedica. En volumen relativo, entonces, de ejemplo, tenemos una sesión de entrenamiento es de 18 horas a 19. Su volumen relativo sería 60 minutos, o sea, una hora, ¿verdad? Y en lo que es volumen absoluto, la cantidad real de trabajo que se realiza por cada persona individualmente, si el deportista realiza 4 veces 10 minutos la carrera continua, en este caso, si hay pausas, hay macropausas, ¿sí? Con 5 descansos entre los 60 minutos, el volumen absoluto sería 4 por 10 y en realidad estaría trabajando solamente 40 minutos. A eso se refiere. Uno es el volumen relativo, que sería un total, y en el otro es el volumen absoluto, que sería ya fraccionando prácticamente el tiempo real de trabajo, ¿sí? Eso se refiere también, por supuesto, el volumen dentro de la carga de trabajo, ¿sí? Si hablamos de intensidad, tenemos que para la definición de una carga de trabajo, es necesario que el volumen de la carga venga asociada a una intensidad determinada, siendo este el elemento a tratar a continuación. La intensidad tiene características opuestas al volumen, produce preferentemente efectos inmediatos y marginalmente efectos a largo plazo. En referencia al desarrollo de la capacidad de prestación de un sujeto en una especialidad determinada, no obstante, este factor incide sobre el nivel de forma deportiva. De dicho modo, al elevar la intensidad, se incrementa el rendimiento y en última instancia la forma física o la condición, ¿sí? La intensidad se entiende como el aspecto cualitativo de la carga ejecutada en un periodo determinado de tiempo. De este modo,
a más trabajo realizado por unidad de tiempo, mayor sería la intensidad, ¿sí? Uno es el aspecto cuantitativo, que sería el volumen, y la intensidad sería el aspecto cualitativo, o sea, la calidad de la ejecución en los trabajos. Relación, intensidad y tiempo de recuperación, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y la intensidad de la sesión, fíjense que hay dos columnas, intensidad de sesión y tiempo de recuperación. Si es una intensidad o una sesión regenerativa, son menos de 12 horas. Si es una sesión baja, de 12 a 24 horas. Si es una sesión de nivel intermedio, y eso ya nos referimos a todos los aspectos que hay que tomar en cuenta, sería de 24 a 48 horas el tiempo de recuperación. Si fue alta, sería de 48 a 72 horas. Esto es el tiempo de descanso que tengo que dar según la capacidad que quiero desarrollar y según el tipo de planificación que tengo, ¿sí? Y si fue una intensidad máxima, son más de 72 horas. En este caso, para nosotros, cuando aplicamos la fuerza, lo que es fuerza máxima, sí, o hacemos un test de fuerza máxima, por ejemplo, ese mismo músculo no se puede trabajar y no se recomienda hasta después de 72 horas. O sea, necesita un tiempo de descanso, un periodo de descanso. ¿Qué relación hay entre el esfuerzo y el descanso? El tiempo de recuperación será muy diverso dependiendo del sujeto, ya que puede ser sedentario o activo, lo cual influirá en el tiempo que deberán de recuperarse, así como también depende de la cualidad que se haya trabajado o la capacidad que se haya trabajado en las sesiones o el trabajo del día anterior también. El tiempo de recuperación también influye en el tipo de trabajo que vamos a hacer, ya que si lo aumento o lo disminuyo, se va a trabajar también cualidades o capacidades diferentes. Esfuerzo, descanso, entonces, descanso, perdón, al aplicar un estímulo, es decir, un ejercicio o actividad, la capacidad de trabajo se va disminuyendo, por lo que habría que proporcionar un descanso para posteriormente aplicar un nuevo estímulo. O sea, es súper importante el tema del descanso, chicos, durante el entrenamiento y post-entrenamiento también. Saber distribuir bien las musculaturas que van a trabajar y por supuesto el tipo, según el tipo de método que hayan trabajado también. Si se introduce el estímulo antes del tiempo de una supercompensación, o sea, una adaptación, se conseguirá menos mejora, así como poder caer también en el sobreentrenamiento o por supuesto una fatiga y posibles lesiones a largo plazo también, ¿sí? Descansos largos. Las cargas de repetición se aplican cuando la capacidad de trabajo se ha recuperado casi totalmente, pasando por la fase de supercompensación y de vuelta a nivel normal. Generalmente este descanso excede la mitad del tiempo de descanso total o se encuentra en un marco de 1-2 o 2-3 de la recuperación total o 2/3 de la recuperación total. Los descansos cortos, las cargas de repetición se aplican cuando la capacidad de trabajo no se ha recuperado casi totalmente, más bien se encuentra en el camino hacia la compensación. Generalmente este descanso llega entre un 60% de la recuperación total, ¿sí? No se deja descansar todo. Entonces, ¿son descansos largos o descansos cortos? Principio de la carga progresiva, que es el principal que nosotros vamos a utilizar, aparte de otros, ¿verdad? El principio de esta carga progresiva, ya lo habíamos conversado en la clase anterior, se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento de rendimiento. Eso es lo que se busca. Según este principio, las exigencias planteadas a la persona o al deportista, al individuo, tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y la fuerza de voluntad. ¿Cuándo incrementar la carga en el entrenamiento? No solo aumenta dentro de un mismo ciclo de entrenamiento, sino que a lo largo de la vida deportiva, vamos a decir, o de la vida activa de una persona. Se suceden momentos en los que la carga de entrenamiento aumenta respecto a los ciclos anteriores. Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada a cada persona, tendremos que valorar con perspectiva a largo plazo los siguientes aspectos. Tenemos que tomar en cuenta la edad cronológica, la edad biológica, los años que tiene de entrenamiento, si es que tiene, y nivel de capacidad de rendimiento, ¿sí? Y de adaptación. ¿Cómo aplicar entonces el principio de la carga progresiva? La carga de entrenamiento puede incrementarse a base de incrementar distintas variables de forma aislada o conjunta, como son el aumento del volumen, aumento de la intensidad, aumento de la complejidad,
aumento del número o nivel de competiciones en dado caso que tengan un deportista activo, ¿sí? El incremento también de la carga puede ser progresivo. Este tipo es el más indicado para el deportista. Incremento de carga progresiva es indicado para deportistas menos expertos en fase de formación, ya que permite una adaptación gradual y se minimizan los riesgos asociados a cambios bruscos en el entrenamiento. Se recomienda entonces utilizar siempre este tipo, excepto en caso de deportistas expertos que se han agotado ya su reserva de entrenamiento, es decir, que se ha producido un estancamiento. Se puede utilizar entonces siempre la carga progresiva para personas que sean menos expertas en fase de formación. Y hay otra forma de trabajar también el incremento de la carga, pero discontinuo. En este caso, se trabaja con personas que hayan tenido un estancamiento en el rendimiento. Se podría hablar de un atleta maduro, se puede recurrir a incrementar más repentinos de la carga distribuidos en diferentes periodos para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten a la homeostasis y obliguen de nuevo al organismo a ponerse en marcha nuevos procesos de adaptación. En estos casos es necesario siempre extremar las preocupaciones en cuanto a las lesiones y lo que deberían llevar a cabo tan solo deportistas y entrenadores que sean muy experimentados. O sea, esto se enfoca netamente a lo que es nivel de atletas y deportistas profesionales, ¿sí? La fuerza como capacidad física. Ya habíamos conversado sobre las capacidades físicas, lo habíamos estudiado igual por separado, pero ahora vamos a darle un toque principal o un énfasis principal a lo que es la fuerza. Es la capacidad de oponerse o vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular. Por ejemplo, levantar grandes pesos, empujar o transportar a un compañero, entre otros ejemplos. O sea, la fuerza simplemente es la capacidad de oponerse o vencer una resistencia mediante un esfuerzo muscular en conjunto. La fuerza se define como la capacidad que tienen los músculos para contraerse venciendo una resistencia. Es necesaria para la mayor parte de las actividades cotidianas, pues todos los movimientos están originados desde una fuerza, tanto los necesarios para realizar desplazamientos como aquellos destinados a mover objetos más o menos pesados, ¿sí? Entonces, desde el simple hecho de levantarse de la cama implica que tengamos un conjunto de contracciones que generan fuerza para poder movernos. El desplazamiento, el sentarse, el pararse, cosas sencillas como esas. Entonces acá hay un factor que tienen que llevar en cuenta. Un ratito. Eh, Acá habla de, ratito porque se me taponó todo. Acá habla de que la fuerza, justamente uno de los factores principales, o uno de ellos es la sección transversal, se toma en cuenta. Muchas veces creemos que porque vemos una persona voluminosa, creemos que es una persona que tiene mucha fuerza. No tiene nada que ver con eso. Sí, es cierto, van a levantar grandes cantidades de peso y demás. Muchas veces van a ver ustedes, de hecho hay un influencer o no creo que es, no sé si es entrenador, pero voy a buscar el video y les voy a pasar, pero él hace sus videos como limpiador de un gimnasio, ¿sí? Y es un flaco, ¿sí? Que tiene una fuerza increíble y sus entrenamientos o sus métodos de entrenamiento son variables. Eh, Siempre veo que trabaja con diferentes, o sea, hace calistenia, hace sobrecargas, o sea, trabaja variedad. Él no es voluminoso, entonces increíblemente él viene y seguro que alguno de ustedes ya les vio, pero no me acuerdo y cuál es el apellido del muchacho, pero yo sí le sigo y suelo mirar sus videos y son muy simpáticos porque viene frente a esos súper inflados, musculosos que están ahí apenas levantando peso muerto, por ejemplo, le dice y que quiere limpiar esa parte, que permiso, ¿verdad? Y le dice, no, y te vamos a mover nosotros, y él agarra con una sola mano y mueve lo que esos dos estaban en entrenamiento tratando de levantar y con ayuda, ¿sí? Entonces él tiene una fuerza increíble. A lo que quiero llegar con este ejemplo, que les voy a pasar el videito en el grupal,
es que un músculo puede generar de 3 a 4 kilogramos de fuerza por centímetros cuadrados de sección transversal. Por lo tanto, dice, los músculos de mayor sección son los que desarrollan mayor fuerza, aunque no siempre el incremento del tamaño del músculo se acompaña con el aumento de la fuerza que se pueda desarrollar. O sea, no quiere decir que porque yo me vea ancho, grande, ¿sí?, tenga la fuerza proporcional a esa ¿cómo les voy a decir? A ese volumen como tal, ¿sí? Porque puede haber un flaco que tenga mucha fuerza, que sea súper fibroso, o sea, y esto depende mucho de lo que es justamente la fuerza por sección de centímetros cuadrados, sección transversal, o sea que a mayor sección se desarrollan entonces mayor fuerza, ¿sí? Y no siempre el tamaño del músculo va acompañado también de la fuerza como tal, de lo que se pueda desarrollar en fuerza como tal. No sé si me explico, que un flaco puede tener la misma fuerza o inclusive más, que todo va a depender de la sección transversal de las miofibrillas o de las fibras musculares, ¿sí? Acá vamos a hablar entonces de la clasificación de los tipos de fuerza, ¿sí? Tenemos la fuerza máxima, este tipo de fuerza que se realiza para vencer o contrarrestar una gran resistencia externa a través de la tensión máxima de los músculos. Este tipo de fuerza solo se puede desarrollar con ejercicios de sobrecarga, como es el caso de los ejercicios de levantamiento de pesas. La zona de trabajo, ¿sí?, está entre un 90 y más por ciento o porcentaje, o sobre el porcentaje del resultado máximo del atleta. Se pueden realizar de 2 a 5 series por ejercicio con repeticiones máximas de 1 a 3 por cada serie, ¿sí? Porque se está trabajando con altas cargas. Acá solamente da el ejemplo de cuánto levantó el atleta y cómo debería de ser, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Fuerza explosiva, este tipo de fuerza es la que el hombre manifiesta con la capacidad de superar una resistencia externa con alta velocidad, combinado de contracción muscular, ¿sí? Se puede desarrollar con diferentes ejercicios utilizando el peso corporal de la propia persona, con implementos ligeros como lo son pelotas medicinales, objetos con su peso, que su peso sea pequeño y ejercicios de halterofilia, ¿sí? La velocidad de ejecución de los ejercicios debe ser alta y en un tiempo muy breve, que no exceda 10 segundos de duración. Los ejercicios de halterofilia, por ejemplo, se deben utilizar pesos del 60 al 89%, que para mí ya es un alto porcentaje, ¿sí? Sobre el resultado máximo. Esto es después de hacer un test de diagnóstico, es que se separan estos pesos o se adhieren estos pesos según la condición de la persona, ¿verdad? Se trabaja entonces de 2 a 5 series por ejercicio y se realizan de 1 a 5 repeticiones, que en este caso podría ser de 5 a 8 repeticiones, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo. Después hablamos de la fuerza o resistencia. Esta es la capacidad que tiene el organismo humano a resistir la fatiga o prolongar la aparición al realizar un esfuerzo, un trabajo de fuerza prolongada. Este tipo de fuerza se puede desarrollar con ejercicios también del peso corporal, implementos ligeros, con ejercicios de pesas o de halterofilia. El trabajo desarrollador de este tipo de fuerza hay que realizarlo con la mayor cantidad de trabajo físico que el individuo sea capaz de realizar. Y utilizar los ejercicios de halterofilia, hay que tener presente siempre que es entre pesos que sean entre el 30 al 60% del resultado sobre el resultado máximo. Realizar de 3 a 8 series, fíjense la cantidad de series que ya varía ahí, o tandas por ejercicios con más de 5 repeticiones por serie, por ejemplo, ¿sí? Y acá tienen entonces la distribución de cómo sería la fuerza máxima. Se trabaja con una carga máxima, con una velocidad mínima, con cuidado, y la duración en la ejecución es mínima también o pequeña. Después tenemos la fuerza explosiva, se trabaja con una carga mínima, con una velocidad máxima y una duración mínima también. Y si vamos a trabajar fuerza resistencia, tenemos una carga pequeña a mediana, ¿sí?, una velocidad extensa o larga y la duración también es prolongada o larga.
Entonces van a encontrar otros tipos de clasificación también, van a encontrar la fuerza activa y reactiva. Dentro de la fuerza activa, que es lo que nosotros vamos a enfocarnos más, tenemos la fuerza máxima, la fuerza velocidad y la fuerza resistencia. Dentro de lo que es la fuerza reactiva se conoce a la fuerza elástica o refleja, la fuerza explosiva, elástica, refleja. Nosotros nos enfocamos más al primero, ¿ok? Y de allí vamos a pasar entonces, esto les doy como referencia nomás que van a encontrar también otros tipos de fuerza, pero se encuentran dentro de lo que es. Tenemos uno que es fuerza activa y el otro que es reactiva. Entonces no se asusten que nosotros nos enfocamos más a lo que es la fuerza máxima, fuerza velocidad, fuerza explosiva o fuerza resistencia también, ¿sí? ¿En qué consiste? Ahora vamos a entrar en lo que es el test diagnóstico, o sea, cómo yo sé cómo le voy a distribuir a la persona y estamos en tiempo. Voy a dejar, chicos, esto para llevar en la clase. Quiero de todas formas que lean. Hay videos acá en esto, dentro de esto. Ujú. Acá están todas las indicaciones. De hecho, hay para lo que esto se aplica solamente en fuerza máxima, chicos, ¿sí? Es un test conocido como el test de un RM, ¿sí? Que es de una repetición máxima. Es el máximo peso que uno puede mover en tan solo una única vez, ¿sí? Ese sería mi 85 o 100% de capacidad de fuerza, ¿sí? Y hay movimientos específicos que se utilizan dentro de lo que es el mundo de lo que es halterofilia, musculación o el trabajo con pesas. ¿Para qué yo realizo este tipo de test? Justamente porque necesito distribuir las cargas en pierna, en tren superior. Entonces se hacen, por ejemplo, uno de los test que se hace, o una de las pruebas, uno de los movimientos, uno de los ejercicios que se realiza como tal es, tenemos el press de banca, o sea, de pecho, en banco plano, con barra, y tenemos la sentadilla libre, ¿sí? Esos son dos de los 4 ejercicios que regularmente se aplican, porque son solamente 4 movimientos que se realizan. No se utilizan ejercicios que sean unilaterales o unipodales, ¿sí? Porque se pierde el equilibrio y el control no es el mismo, por eso es que se utiliza prácticamente siempre la barra, ¿sí? Entonces les decía que el test de repetición máxima o un RM es el máximo peso que uno puede levantar o mover en tan solo una única vez, por supuesto respetando la pulcritud del movimiento y el rango de movimiento completo, o sea, tiene que salir bien limpio y controlado. De hecho, la velocidad con la que la barra se mueve será inversamente proporcional a nuestra fuerza, o sea, ese empuje que le damos, por ejemplo, para volver a levantarnos en la sentadilla. A menor velocidad significará un peso más cercano a nuestro máximo. Entonces, un RM es un test de nuestra fuerza actual, cuánto yo puedo levantar, y por supuesto voy a necesitar voluntarios para la próxima clase, voy a necesitar una señorita y un señorito, un varón, para que realice. Por supuesto, vamos a tratar de realizar, no se pueden hacer los 4 movimientos o las 4 zonas en un solo día, porque demasiado implica mucho esfuerzo. Tienen que venir bien dormidos, bien descansados, bien alimentados, etcétera, etcétera. Vamos a ver quién se manifiesta para ser voluntario. Y por supuesto no tienen que tener lesiones, ¿verdad? Y de preferencia alguien que ya haya hecho también. Más o menos se ve en este cuadro acá abajo que el porcentaje de un RM, mi 100%, supuestamente el 100% de uno, se reflejaría en una repetición limpia, pulcra, pero con un esfuerzo así potente, ¿verdad? Si hago 2 repeticiones es mi 95%, 3 repeticiones son 93%, 4 sería 90%, 5 repeticiones sería un 87%, más o menos, según esta tabla. Van a encontrar varias tablas. Repetición máxima en fuerza. Es importante conocer nuestro RM, nuestra repetición máxima, para comenzar una rutina de fuerza. Este tipo de entrenamiento se basa en promover la mejora de esta capacidad mediante una serie de progresiones sobre la repetición máxima.
¿Cada cuánto tiempo se puede evaluar esta fuerza? En función de nuestra experiencia y los objetivos, si buscamos un enfoque de competición, será necesario planificar las fases de evaluación de fuerza máxima de cara al evento. En otros casos, cada vez que terminemos nuestra rutina de fuerza para comprobar la efectividad o la mejoría, ¿sí? Regularmente aconsejo para personas que hayan arrancado recién el gimnasio, que no hayan entrenado antes y que no hayan hecho nunca una prueba de fuerza, por lo menos darle 2 meses de entrenamiento continuo y después aplicar este test de fuerza, ¿está bien? Consideraciones para el cálculo de la repetición máxima. Si no es la primera vez, podemos ajustar tanto las series de calentamiento o aproximación para evitar de este modo la fatiga que acumulamos. Descansamos suficiente, no menos de 3 minutos para dar tiempo a la resíntesis completa de ATP. Pedir la ayuda de 1 o 2 compañeros, sobre todo en press banca y sentadilla, por si fallamos. Y no realizar el test de la repetición máxima más de 2 veces dentro de la misma semana. Acá tienen la ecuación de un test, son las diferentes fórmulas que se utilizan porque hay uno que es un método directo y hay otro que es un método indirecto, ¿sí? Cálculo directo de la repetición de una repetición máxima. Este protocolo nos permite conocer nuestra máxima fuerza de la manera más sencilla. Ir añadiendo un incremento de peso a la carga hasta comprobar que no podemos mover la barra o realizar de manera correcta la técnica. Por ejemplo, una persona que ya está entrenando hace 2 meses levanta 60 kilos, su máximo fue 30 y 30 por lado. Acuérdense que el peso de la barra también cuenta y hay que separarlo. Trabaja 60 kilos en sentadilla. Entonces, ustedes como entrenadores tienen que manejar esos pesos y su alumno también tiene que manejar, tiene que saber cuánto fue el máximo que levantó o cómo se sentía cómodo, hasta qué peso se sentía cómodo. Entonces, empezar con ese peso. Se hace un calentamiento, también se puede hacer un calentamiento de aproximación, que es trabajar con 40 kilos o trabajar con 30 kilos, con un 50%. Entonces, arrancar con 60 kilos y a partir de 60 kilos se van aumentando el peso. Entonces, a eso se refiere que justamente podemos mover la barra. Dice, añadir un incremento de peso a la carga para comprobar, hasta comprobar que no podemos ya hacer el movimiento pulcro o que salga una repetición bien. El cálculo, este sería el método directo, ¿sí? Añadiendo el peso. En el cálculo indirecto, este método es menos fiable que el anterior si se usan altas repeticiones, aunque puede ser más seguro, dice, ya que no calculamos la repetición máxima directamente, sino en varias repeticiones, en función al peso levantado y el número de veces se consigue aproximar la repetición máxima. Y este es el que utiliza justamente la fórmula. El que nosotros vamos a utilizar va a ser ya en base a personas que están entrenadas y por supuesto ya que vayan ya con una idea de cuánto levantan en sentadilla, por ejemplo, o en press banca, ¿sí? O en peso muerto. Acá tenemos entonces otros cuadros que son de porcentaje de repetición máxima, ¿sí? Según el porcentaje de intensidad, si hago una repetición buena con un peso de 90 kilos en sentadilla, me salió no fluido, me costó, pero hice bien y respeté el rango de movimiento, ese sería mi 100%. Si hago de entre 2 a 3 repeticiones, sería un 93 a un 95%, y así sucesivamente, pero ustedes van a encontrar diferentes cuadros que dan de sugerencia. Dice que nadie llega a un 100% a no ser que sea un caso de extremo peligro en donde tengamos que reaccionar, ¿sí? O sea, ese es otro tipo de fuerza también aparte, es una fuerza máxima, pero una fuerza máxima tipo absoluta, entonces, que solamente aparece en cuestiones, en situaciones de peligros extremos, ¿sí? Bueno, entonces dice que la mayoría llega a un 85-90% nada más del peso real en lo que es una repetición máxima, o sea, esa es la fuerza máxima como tal. Entonces ahí van a encontrar otras referencias que se dice que al final una repetición sería el 100%, que en este caso yo considero que debe ser un 85-90%. Y es a lo que queremos llegar. En estos test, chicos, no se hacen más de 4 series. De hecho, 3 series ya es suficiente porque se supone que ya nosotros manejamos el peso con el que vamos a trabajar o vamos a empezar. Y ya eso les voy a dar la explicación ya en la clase, en la siguiente clase, en vivo y en directo.
Test de repetición máxima, método directo, calentamiento inicial, activación del sistema cardiovascular de 5 a 10 minutos, movilidad articular, mejora nuestro rango de movimiento. Después hacemos la serie de calentamiento, realizamos una serie de 2 a 3 repeticiones con poco peso, de 2 a 3 series con 6 a 8 repeticiones, con poco peso. La serie de aproximación se realiza de 2 a 3 series, incrementando el peso, realizando entre 2 a 3 repeticiones nada más. Y el test como tal es una sola repetición añadiendo un incremento de peso en función, o sea, se trabaja solamente una repetición limpia y se añade, van a ser de 3 a 4 series y se va añadiendo o incrementando el peso en función de nuestra experiencia previa. Entre 2 a 5 kilogramos por lado, por ejemplo, si fuera necesario utilizar cargas más precisas. Entonces, de a poco, ¿sí? Este sería entonces en el caso del método directo que se va incrementando el peso, ya en base a ya una persona que haya realizado, una persona que ya maneje prácticamente o sea, el peso máximo que levanta o ya haya hecho la prueba antes o maneja bien el peso como tal. Y acá tienen dos videos explicativos justamente para que sepan bien cómo es el test de repetición máxima con un método directo o con un método indirecto. Y les pido por favor que vean el videito. Entonces, esto lo vamos a hacer en la clase, chicos. Esto no lean, pero lo vamos a hacer en la clase. Miren que tenemos como 3 cosas que tenemos que hacer en la clase, así que por favor, traten de ser puntuales y asistir todos. ¿Está bien? Cualquier duda, queja, sugerencia, vayan al grupal y me avisan. ¿Estamos? ¿Sí? Vean el video porque si no, no van a entender y después vamos a quedar clavados. ¿Sí? Hay uno que se aplica con fórmula y otro sin fórmula. Entonces, en el momento de la aplicación de nuestro test en el gimnasio, ¿sí? En nuestra clase presencial, tenemos que escoger uno. Vamos a escoger una voluntaria, una chica y un varón, por favor, ¿sí? Y ahí vamos a sacarnos las dudas. ¿Está bien? Que tengan buen fin de semana, que pasen bien, escriban y acuérdense que tienen tareita hasta el otro fin de semana sin problema, no se apuren con el tema del video, igualmente me pueden enviar el domingo, no hay ningún problema, ¿está bien? Hasta la siguiente semana. Lean, investiguen y bueno, nos vemos el siguiente fin de semana, ¿está bien? Dale, profe, buen fin de... Gracias.